Bien, muy buen día. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Por favor, me confirman si tenemos un buen audio y se puede ver la presentación. Sí, se puede ver y se puede escuchar bien. Muy bien. Bien, hoy vamos a iniciar con un nuevo capítulo, es la luz y óptica. Capítulo 10. Bien, bien, vamos. Bien, como objetivos del capítulo tenemos identificar qué es la luz, absorción y dispersión en materiales, usar de forma sencilla la ley de reflexión, explicar el ángulo crítico de reflexión interna y total, relacionar la velocidad, el índice de velocidad, entender la dispersión y el orden de colores. También vamos a aplicar la ecuación de lentes delgados y biopatría, ¿sí? Y, como siempre, vamos a aplicar estos conceptos a situaciones prácticas relacionadas a la ciencia de salud. Bien, para cumplir estos objetivos tenemos el siguiente contenido. Sí, vamos a ver qué es la luz óptica, la naturaleza y propiedades de la luz, la reflexión y refracción de la luz, la reflexión interna total, la dispersión de la luz, los lentes delgados, ¿sí? Y las aplicaciones a la luz. Bien, ¿qué es la luz? Sí, la luz es una forma de energía que puede describirse como una onda electromagnética, ¿está bien? También viene dada viene dada por variables de longitud, de onda y frecuencia. ¿Está bien? En el cuadrito podemos ver, por ejemplo, ¿sí? El espectro electromagnético y la luz visible, ¿sí? La luz que nuestros ojos pueden percibir, ¿sí? En un rango de 700, ¿sí? Milímetros, ¿sí? A 400 milímetros, ¿sí? Luz visible. ¿Está bien? Los cuales los ojos pueden percibir. Y hay otras que no, ¿sí? Las luces infrarrojas, las de microondas, las ondas de radio, ¿sí? Y al otro extremo del rango, ¿sí? Que muestra la imagen, la luz ultravioleta, por ejemplo, ¿sí? Los rayos X y los rayos gamma, ¿sí? Que están en rangos mucho más pequeños. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a ver la velocidad e índice de refracción, ¿sí? El índice de refracción la vamos a denotar con la letra N minúscula, ¿sí? Entonces, la luz viaja sí, más rápido en el vacío, ¿sí? De cualquier medio material. La velocidad de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la velocidad de la luz en cualquier medio, ¿bien? Y el índice de refracción nosotros la vamos a determinar por esta ecuación, ¿está bien? Sí. Para nosotros, nuestro índice de refracción va a ser igual a ¿qué? La velocidad de la luz, ¿está bien? Sí, que lo vamos a usar con una referencia, ¿sí? La velocidad de la luz sobre la velocidad de algún objeto, sí, sobre algún elemento que queramos determinar, ¿está bien? Entonces, para algunos elementos o medios en la cual la luz se puede propagar, se tiene calculado este índice de refracción, ¿está bien? ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo tenemos anotados varios índices de refracción. Bien, por ejemplo, el del aire es 1.003. Bien, 1.03. Del agua, por ejemplo, el índice de refracción es 1.0.
33. ¿Sí? Y el vidrio, por ejemplo, es de 1.5, ¿sí? De refracción. Bien. Entonces, el índice de refracción depende de la longitud de onda de dispersión. ¿Está bien? El índice de onda depende de la longitud de onda de dispersión. Por ejemplo, el índice de refracción en el vidrio, sí, en el vidrio, la luz va más lenta que en la del agua, ¿sí? Porque el índice de refracción del vidrio, sí, es mayor a la del agua, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver esa relación, ¿está bien? La velocidad del agua, por ejemplo, la luz en el agua es de 2.26 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Y la velocidad en el vidrio, sí, la luz en el vidrio es igual a 2 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Entonces, estamos comprobando que la luz, ¿sí? Va más lenta en el agua, ¿sí? Forma y relación, ¿sí? Bien, acá hay unos índices de refracción en varios medios, ¿sí? En varios medios. Por ejemplo, eh, hemos mostrado anteriormente la del aire, ¿cierto? Que era 1.0002. Ya, acá, por ejemplo, estamos viendo en función de algunas variables de entrada, ¿sí? En gases, en un medio gaseoso, ¿sí? El aire, ¿no es cierto? Se propaga, por ejemplo, la luz en el aire se propaga a 1.0023, ¿sí? Ese es un índice de refracción. El dióxido de carbono, por ejemplo, es de 1.04. Bien, el hidrógeno es de 1.01. El oxígeno es de 1.002. ¿Sí? En líquidos, ¿sí? En líquidos, considerando la temperatura a 20 grados centígrados, tenemos algunos índices de fracción también. ¿Está bien? Por ejemplo, benceno, ¿sí? 1.501. 1.501. ¿Está bien? Agua, ¿sí? Agua fresca, de 1.333. Bien. En sólidos también, considerando la temperatura a 20 grados centígrados, ¿sí? Se ha desarrollado o se ha hecho una relación de cuál es el índice de refracción, ¿sí? ¿Cuál es el índice de refracción? Por ejemplo, a ver, de diamante es de 2.419. ¿Sí? De la fluorita, por ejemplo, el índice de refracción es de 1.434. Bien, el vidrio es de 1.54. De cuatro elementos, por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿sí? SAT, de 1.544. Bien, es un índice de refracción. Bien, a ver, veremos este primer ejemplo para ver, entender los conceptos que hemos mencionado, así como parte introductoria. Bien, ¿qué nos dice el problema 1? ¿Sí? En oftalmología, nos dice, en oftalmología, la luz atraviesa la córnea antes de llegar al cristalino, ¿sí? La luz atraviesa la córnea antes de llegar al cristalino. Suponga que la córnea puede aproximarse con una lámina plana, de espesor, 50 en diámetro, igual a 0,5 milímetros, ¿sí? Y un índice de refracción de córnea de 1.376, ¿sí? Plan de la índice de refracción.
U se dice C, la velocidad de la luz, igual a 3,00 por 10 a la 8 metros por segundo. Y responda lo siguiente. Piso A nos pide. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Sí, nos pide la velocidad de la luz V, ¿sí? Dentro de la córnea, ¿sí? Y el inciso B nos pide cuánto tarda la luz en atravesar esos 0,5 milímetros de córnea. Y en cuánto aumenta ese tiempo respecto a si la misma distancia fuese aire. ¿Está bien? Entonces, veamos el cálculo. Bien, bien, solución. Datos y forma. Bien, como datos tenemos la entrada en el diámetro, ¿verdad? Nos dan un diámetro pequeño que es 3,5 milímetros. ¿Sí? Nos pide calcular la velocidad en el corto. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a usar esta ecuacióncita que hemos planteado. ¿Sí? La velocidad en la córnea va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de la luz dividida entre el índice de refracción. ¿Está bien? Eso. Entonces, ¿qué significa esto? Sí, reemplazamos valores sencillos, ¿verdad? Tenemos la velocidad de luz que nos da, dividimos entre el índice de refracción, que es de 1,376, y hallamos la velocidad de 2,18 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Eso. Un cálculo sencillo que ya inmediatamente respondemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a la luz, ¿no es cierto? Sí, esa luz atraviesa, ¿sí? Atraviesa la córnea, ¿cierto? Sí, atraviesa la córnea. La córnea es una pequeña membrana, ¿no es cierto? Ese índice de refracción, ¿sí? Y sobre la córnea, ese es este 1,376, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, cada elemento, cada material que la luz atraviesa, ¿sí? O la luz se propaga, tiene un índice de refracción, ¿está bien? Como hemos visto anteriormente en las tablitas, ¿verdad? Si la luz atraviesa el agua, ¿sí? Tiene un índice de refracción, ¿sí? Es, eh, es diferente. Si la atraviesa el aire, también tiene una índice de refracción, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Este índice de refracción, ¿sí? Estamos explicando para que esto sea claro, ¿sí? ¿Está bien? A eso se refiere ese índice de refracción. Y la comparamos con la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, la velocidad que atraviesa, ¿no es cierto? La velocidad con que atraviesa esos objetos o esos elementos, esos medios, la luz, ¿cierto? Están en función de la velocidad de la luz en el vacío, que es de 3,08 por 10, es una constante, ¿cierto? Es un medio que nos permite calcular y determinar las velocidades que atraviesan los elementos que estamos estudiando. ¿Está bien? Sí, entonces un cálculo de frío. Es decir, bueno, reemplazaré la velocidad de luz en la formulita, ¿no ve? Pero eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos calculando la velocidad de la córnea, ¿no es cierto? De la velocidad con que atraviesa la luz sobre la córnea, ¿verdad? Afectado por su índice de refracción, que es propio de ese elemento, ¿está bien? En este caso nos dicen que es de 1,27, ¿está bien? ¿Sí? Ya esto, nosotros por fórmula tenemos que reemplazar, ¿no es cierto? El valor de luz, que es de 3,0 por 10 a la a la 8, ¿está bien? Y la luz va a atravesar, ¿sí? Sobre la córnea a esta velocidad, ¿sí? 2,18 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Está bien? Bien, vayamos entonces al otro inciso, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto? Bien, digamos. Ahora vamos a calcular el tiempo de tránsito de la córnea, ¿sí? Si ya tenemos la velocidad, ¿no es cierto? Sí, la velocidad determinada por cinemática, nosotros sabemos que la velocidad es, ¿sí?
distancia entre tiempo, ¿verdad? Sí, vamos a usar esta ecuación, sí, sí, la velocidad es distancia entre tiempo. Pero si la despejamos, nuestro tiempo va a ser aquí, distancia entre velocidad. Entonces vamos a usar esta ecuacióncita que hemos planteado en el resumen de datos, ¿está bien? El tiempo que tarda en atravesar la córnea, sí, nos dan una distancia pequeña, ¿no es cierto? Entonces hay una superficie, hay una distancia que en la cual la córnea atraviesa la luz, ¿sí? Es de 5 por 10 a la menos 4 milímetros, ¿no es cierto? Sí, la distancia. Empezamos ahí. Y hemos hallado la velocidad la cual atraviesa, ¿no es cierto? Ese elemento, que es de 2,18 que ya hemos calculado anteriormente, ¿sí? Realiza la 8. ¿Sí? Entonces la velocidad con la que atraviesa la superficie de la córnea es de 2,29. ¿Sí? Como es pequeñísima, ¿no es cierto? Esto vendría a ser 0,000,229. ¿Sí? Entonces estamos usando las pico, ¿sí? Los picosegundos, ¿sí? Pues es igual que los microsegundos, picosegundos, milisegundos, de estos son los coeficientes de conversión, ¿sí? Que nos ayudan a expresar tiempos pequeños, ¿sí? Distancias pequeñas, en un caso también en un paisaje, ¿sí? Muy pequeño, en este caso, picosegundos, ¿sí? A través del segundo, ¿cierto? Porque la velocidad de la luz es grande, ¿cierto? Es grande, recorre grandes distancias. Bien, ahora vamos a comparar lo que nos pide el inciso C, ¿no es cierto? Vamos a comparar con la velocidad de la luz. Nos dice, y si en vez de atravesar la córnea, ¿no es cierto? Sí, la córnea, la sustancia de la córnea, atraviesa el aire, ¿sí? Se atraviesa el aire, ¿qué tiempo tardaría? ¿No? ¿Cuál sería la variación de tiempo? Eso es lo que nos pide. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que calcular la velocidad del aire, ¿sí? Y la velocidad que tarda, ¿no es cierto? Sí, en atravesar la luz y como medio el aire. Entonces, en vez de usar el índice de refracción de la córnea, vamos a usar el índice de refracción del aire, ¿ya? De la luz en el aire. En este caso, que es 1,003. ¿Bien? Con eso le haríamos la velocidad, ¿sí? En la cual la luz atraviesa el aire. ¿Está bien? Igual que hemos calculado en el sismo para la córnea, ¿no? Eso debe ser 2,99, podría ser la 8 metros por segundo. De la misma forma que hemos calculado el inciso B, si el tiempo que tarda en atravesar la córnea, vamos a calcular el tiempo que tarda en atravesar esa distancia, la misma distancia, ¿sí? Pero esta vez como si fuera el aire, ¿verdad? Entonces reemplazamos esa distancia que nos da de 5 puntos por 10 a la menos 4, ¿sí? Dividido entre qué? La velocidad que hemos calculado para el aire, aquí arriba, ¿verdad? De 2,99 por 10 a la otra. ¿Está bien? Ese valor es de 1,67. Sí, por 10 a la menos 12, ¿verdad? Entonces, como les dije, para empezar esos tiempos más, la inglés lo vamos a transformar en pico segundo. ¿Está bien? Entonces, eh, vamos a hacer 1,67 pico segundo, ¿sí? Sí, es un factor de conversión. ¿Está bien? Bien. Ahora, vamos a sacar esa variación de tiempo, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar esa variación de tiempo? La vamos a llamar variación de tiempo delta T, tiempo de córnea menos el tiempo del aire. ¿Está bien? El tiempo que tarda en atravesar la córnea menos el tiempo que tarda en atravesar la luz por el aire. ¿Está bien? Sí, el tiempo que tarda la luz en atravesar la córnea menos el tiempo que tarda en atravesar el aire. ¿Está bien? Entonces, el tiempo que tarda en atravesar la córnea es de 2,29. ¿Está bien? Y el tiempo que tarda en atravesar el aire es de 1,67. Por tanto,
La variación de tiempo en el 0,62 picosegundos. ¿Está bien? Pues acá ya se nota, ¿no es cierto?, el, que en el aire, ¿cierto?, tarda menos tiempo, ¿verdad?, en regresar, ¿sí? Por el índice de acción. Sí, la única variable en cierto sentido en el aire es su índice de refracción, ¿verdad? ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda, consulta sobre el ejercicio? Inge, una consultita sobre lo que nos explicó. Sí, dígame. Si el índice de refracción aumenta, la velocidad disminuye, ¿cierto? Así es. Acá Ah, ya. podemos ver, ¿no? En esta ecuación podemos ver, analizar donde está la velocidad es igual la, a la velocidad de la luz respecto al índice de refracción, ¿verdad? Ahí podemos analizar un poquito también, ¿cierto? Sí. Si este índice de refracción está en el divisor, si es mayor, ¿qué va a ocurrir con la velocidad? Pues va a disminuir, ¿no es cierto? Pues va a disminuir. La velocidad que estamos calculando de un determinado medio, en este caso, sí, va a disminuir. ¿Ya? Ahora, si esto, nuestro índice de refracción tiende a uno, ¿sí? Prácticamente la velocidad de la distancia que estamos calculando va a ser igual a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. Entonces, nuestra velocidad, ¿sí?, de sustancia, de velocidad que estamos, de propagación en cualquier sustancia, depende de nuestro índice de refracción. ¿Está bien? Si este índice es mayor, ¿correcto?, la velocidad va a tender a disminuir, ¿no es cierto? Sí, va a tender a disminuir. Ahora, si este valor se acerca a uno, ¿cierto? Se acerca a uno, nuestra velocidad en cualquier sustancia va a tender también a tener la misma velocidad que la luz, ¿sí? La misma velocidad que la luz. Eso nos indica. ¿Está bien? Gracias, Inge. Muy bien. ¿Alguna otra consulta más que tengan? ¿La duda? Con los ejercicios uno tiende a explicar a veces la teoría, es bien, les, terminas de entenderla después de todo, pero ya con los ejercicios podemos explicar de mejor manera, ¿está bien? Podemos entender los conceptos, ¿no es cierto? Sí, del índice de refracción, ¿verdad? Sobre la velocidad de la luz, ¿sí? La velocidad de luz que tenemos ahí, por ejemplo, es la velocidad de luz en el vacío, ¿está bien? Es grande, ¿sí? Como están la cuenta. Ingeniero, Sí, alguna. ingeniero, muy buenos días. Bien, sí. Nos mostraba una tablita de índices de refracción. ¿Eso nos van a dar en el examen o nos tenemos que aprender de memoria? No, no. Es complicadísimo, ni yo sé de memoria, ¿sí? Eso siempre va a haber de datos, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, algunas variables, sí. Gravedad, por ejemplo, la constante R de los gases, quizás la de la luz, ¿cierto? Sí, son elementos que nos tengamos que aprender, ¿sí? Ya es punto 0,0 por 10 a la 8, listo. Entonces, son constantes que sí deberíamos conocerlas, así como conocimiento general. Pero ya los índices de reacción de un polímero, de un plástico, de la córnea, no, nosotros son propios de los elementos. Entonces, esos no se les va a pedir. Sí, siempre vamos a acompañar con un dato, ¿sí? El dato va a estar ahí para que ustedes puedan usar y poder calcular. ¿Está bien? Porque son extraños, ¿no? ¿Sí? De la madera, puedo decir, ¿no? Entonces, plata de madera a través de un... Entonces, no, pues eso tiene que estar acompañado. ¿Está bien? Está bien, muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Continuemos entonces. Bien. Modelos de rayos de luz. Entonces, hay tres formas en las que la luz puede viajar desde una fuente
a otro lugar. ¿Está bien? Hay tres formas, ¿sí? Esas tres formas las vamos a explicar con esta fibrita, también, ¿sí? Uno es que la luz llega a la atmósfera superior de la Tierra directamente, ¿sí? Viajando a través del espacio, ¿sí? Como se puede ver, ¿sí? La luz del sol llega directamente a la atmósfera de la Tierra, ¿sí? Directamente, ¿sí? Es una forma de que la luz se propague, ¿sí? Una segunda, ¿sí? Como se ve en la figura del inciso B, ¿está bien? La luz puede llegar, ¿sí? A una persona viajando a través de un medio, ¿sí? Ya sea el aire, ¿sí? Como un ejemplo, puede ser vidrio, también, ¿sí? Nos puede llegar a través de un medio, ¿sí? En lo común en el día, nosotros cuando estamos caminando al aire libre, nos está llegando a través del aire, ¿verdad? A través del aire. Y si en la mañana nos levantamos, abrimos las cortinas, ¿cierto? Esa luz, las primeras luces, podemos recibirlo también a través del vidrio, ¿verdad? A través del vidrio, ¿sí? Son una forma también de recibir la luz, ¿sí? ¿Está bien? Otra forma en que puede reflejarse es desde un objeto, ¿sí? En este caso, el del ejemplo más clásico, es la de un espejo, ¿está bien? Sí, la luz también nos puede llegar a través de un espejo. A través de un espejo, la luz se refleja, ¿está bien? Sí, se refleja, ¿no? Como ven, sí, se refleja. Entonces, no recibimos directamente, ¿no es cierto? Como en los casos A, ¿cierto? Como en el caso A, ¿sí? Directamente. En el caso B, pareciera que recibiéramos directamente, pero ella está atravesando un medio, ¿cierto? Que puede ser el espejo, puede ser el aire, ¿también? Y en el caso B, es a través de un reflejo, ¿verdad? Sí, la luz llega al espejo, pero se la refleja hacia nosotros. Otra forma que nosotros también podemos recibir la luz. Bien, sí, otra forma que podemos recibir la luz, el rayo de sol en este caso. ¿Está bien? Bien. Ahora, hay en- de la forma de recibir los rayos de la luz, ¿no es cierto? Hay dos formas, ¿sí? De recibir, se estudian generalmente. Y una de esas es la reflexión de la luz, ¿sí? La reflexión de la luz. La reflexión de la luz consiste en qué? En dos casos particulares, ¿está bien? Vamos a estudiar dos tipos de superficies que experimentan este caso de la reflexión de la luz, ¿sí? Para eso vamos a ver la imagen, ¿sí? Un caso sí puede ser, ¿sí? Cuando la luz, ¿sí? La luz hace reflexión, se dice, sobre un elemento liso, ¿sí? Con el inciso B pueden ser un espejo, ¿sí? La luz que llega, ¿sí? La luz que llega sobre el espejo hace un efecto, ese efecto se llama reflexión, ¿verdad? Sale con el mismo ángulo que ustedes quieren, ¿sí? Refleja, ¿sí? Y aquí llega en un ángulo alfa, ¿cierto? Al otro lado se refleja con el mismo ángulo, ¿está bien? Sí, no hay variación, ¿sí? No hay variación, ¿sí? Como en la imagen acá. Llega nuestro rayo incidente, ¿está bien? Aquí, ¿está bien? En la figura estamos viendo, ¿sí? Y al otro lado, si fuera una superficie lisa, como el espejo, por ejemplo, este rayo sale reflejado, también sí, sale reflejado, con el mismo ángulo, ¿sí? Sobre, respecto a la normal, si conoces, ¿está bien? Esta línea punteada acá, ¿sí? La vamos a conocer como la normal, ¿sí? Respecto a la normal, llega con un ángulo incidente, ¿sí? Tita sub 1, perdón, tita sub 1. Y como es superficie lisa, con ese mismo ángulo, ¿sí? Sale reflejado al otro lado, ¿sí? Y vamos a llamar tita sub E, ¿sí? Ángulo de reflejo, si se quiere, ¿no? O al ángulo reflejado. ¿Está bien? Sí, el mismo ángulo. ¿Está bien? En superficies lisas, ¿sí?
Entonces, con eso podemos indicar que el ángulo incidente, ¿sí? Que le hemos denotado con el coseno acá entero, ¿sí? El ángulo de, el ángulo incidente, θ sub 1, es igual al ángulo reflejado, ¿no? Θ sub E, ¿sí? Llegamos a esa conclusión cuando el fenómeno de reflexión de la luz sucede en un espacio, ¿sí? Sobre una superficie lisa, ¿sí? Sobre una superficie lisa. Ahora, ¿qué ocurre si los rayos del sol, ¿sí? Se reflejan sobre superficies rugosas, ¿sí? El ángulo de reflexión va a ser diferente respecto a la normal, ¿está bien? Entonces, esta luz que en el espejo salía de manera simétrica, ya no va a ser así, ¿está bien? Se va a disparar conforme a la superficie, ¿cierto? Así, como pueden ver en la figura, ¿sí? Toca en este caso aquí a nivel microscópico, ¿sí? Por ejemplo, esta puede ser la superficie de un papel, ¿sí? La superficie de un papel es rugosa, ¿está bien? Entonces, en un papel la luz no se refleja, ¿sí? No se refleja. La luz puede salir disparado en otra dirección, que no necesariamente va a ser en el mismo ángulo, o sea, es de diferente ángulo de reflexión, ¿sí? O de reflejo, si quieres decir. El rayo incidente, al llegar, va a salir con otro ángulo, ¿sí? Con otro ángulo de reflejo, como se ve en el fondo. ¿Sí? Puede salir en varias direcciones, ¿sí? No es uniforme en una superficie rugosa. ¿Está bien? El papel, por ejemplo, si a nivel microscópico es una superficie rugosa. ¿Está bien? Por eso no se refleja. En cambio, el espejo es sí. Y en la misma experiencia podemos ver eso, ¿cierto? Bien. Voy a ver aquí un poquito eso. Bien. Entonces, ¿qué podemos explicar nuevamente eso de la reflexión de la luz? ¿Está bien? Sí, de la luz. Cuando nosotros tenemos un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, nos miramos en el espejo. El espejo puede generar exactamente la misma imagen, ¿cierto? Porque es una reflexión simétrica, ¿sí? En una superficie lisa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que la imagen nos muestra en este caso. ¿Está bien? Sí. Ahora, tenemos otro fenómeno, ¿sí? Ya hemos visto el fenómeno de refracción, ¿sí? Reflexión de la luz. Ahora vamos a ver la refracción de la luz, ¿sí? Es otra forma también de refracción que tiene la luz. Ya esto debido a qué? A a que la luz puede transportarse o puede refractarse por diferentes medios, ¿está bien? Por diferentes medios. Es como en el ejemplo anterior que hemos dado, ¿está bien? Sí. Cuando la luz, sí, el ángulo de reflexión de la luz, sí, por ejemplo, en el medio uno, ¿sí? En el medio uno fuera aire, sí, la luz de reflexión viene dado por un ángulo θ sub 1 respecto a la normal. ¿Está bien? Viene la luz por acá, ¿está bien? Tac. Llega a este punto cuando encuentra a otro medio de propagación, ¿sí? A otro medio de propagación. Este ángulo tiende a variar, ¿está bien? Lo que ocurriría generalmente es, lo común sería que siga la misma línea, ¿verdad? Pero como está yendo por otro medio, sí, puede ser líquido, ¿cierto? Puede ser sólido, ¿cierto? Pero ya es otro medio. Entonces, este ángulo de refracción, ahora se llama ya no reflexión, ángulo de refracción, es distinto, ¿está bien? Sí, ya no sale como cuando era reflexión, ¿verdad? Salía disparado al otro lado. En este caso va a continuar, pero el ángulo de incidencia va a ser distinto. Sí, va a ser un ángulo θ sub 2, ¿sí?
que va a depender qué tan abierto, qué tan cerrado sea respecto a la normal, o qué tan pequeño, si ustedes quieren, sea respecto a esta línea segmentada, ¿sí? Va a depender este ángulo, ¿sí? Del medio en el cual está incidiendo o está haciendo la refracción. ¿Está bien? Sí. Ese es el fenómeno de refracción de la luz. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, la imagen B es lo mismo que les mencioné. ¿Está bien? Sí. Ustedes ven aquí el desarrollo de la teoría. Sí, al entrar el medio en un índice menor, ¿verdad? Con un índice de refracción menor en un radio de alejado de la normal. Lo que les expliqué. ¿Está bien? Sí. Eso es lo que les expliqué. Si el rayo entra en este punto, ¿sí? Donde dividen ambos medios, ¿sí? Dependiendo del índice de refracción, este ángulo va a ser más grande o va a ser más chico, ¿sí? Va a ser más grande o más chico, ¿está bien? Dependiendo, es decir, el índice de refracción, ¿sí? Por ejemplo, acá, N2, ¿sí? Es menor que el índice de refracción de N1, ¿sí? De este medio, el rayo se va a alejar, ¿no es así? ¿Qué quiere decir eso? Que esto se va a abrir un poquito más, ¿sí? Este ángulo Theta sub 2 va a ser más grande. ¿Alguien sí? Va a ser más grande. Y si al revés, ¿sí? Va a ser más pequeño, ¿verdad? Se va a pegar más a la normal, ¿sí? Como le expliqué, esta línea segmentada sería la normal. Se va a pegar, ¿verdad? Se va a pegar, ¿sí? El ángulo va a ser más pequeñito, ¿no? Se va a pegar. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Ingeniero, Sí. eh, ese, em, esos índices de refracción, lo que dice que del medio 2 es mayor al medio uno, Sí. ¿se va a cumplir para todo? Así entre la luz o salga la luz. Mm, Para todo con. Es decir, que si en lugar de ir desde la superficie hasta el interior, sería al revés. En lugar, saldría desde el interior hacia la superficie, ¿se cumpliría aún así? Claro, ¿no? Ya va a ser eso por mecanismo eh, artificiales, que ¿no? O sea, lo más común, o sea, lo común, lo más natural, normal, es que los rayos de luz siempre van a venir del espacio, ¿verdad? Sí, va a venir acá, taxo, va a venir. Ahora puede ser también, yo puedo poner una luz aquí abajo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces puedo proyectarlo igual, no igual va a salir, se va a cumplir esta misma condición se va a cumplir, sí, solo que al revés. Entonces, sí, de aquí va a salir más pegadito a la normal, ¿cierto? Sí. De arriba se va a desprender. ¿Por qué? Porque por esto que les menciono aquí en la teoría, ¿sí? Como el índice de refracción del elemento 2 es mayor que el elemento uno, por tanto, en el caso se va a alejar, ¿cierto? Se va a alejar, ¿sí? Es como si estuviéramos viendo ambos ejemplos, sí, ambos ejemplos en el mismo cuadro, ¿verdad? ¿Sí? Si lo volteamos va a ser al revés. Si lo volvemos a voltear, si lo vemos desde aquí abajo va a ser al revés, ¿verdad? Lo mismo, ¿sí? Pero entendiendo que tu pregunta sí se va a cumplir para cualquier medio, ¿no es cierto? Porque al final estos son medios de propagación de luz, ¿verdad? Y la dirección la vamos a determinar, va a estar determinado por el rayo de luz, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dirección? ¿Está bien? Está bien, gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bien. También tenemos a esta ley de refracción, se la conoce como la ley de Snell, ¿está bien? Sí, que nos dice que el ángulo de un rayo cambia la dirección, ¿no dice? Al pasar un medio, ¿sí?
a otro, ¿sí? Por dos factores, ¿sí? Por el ángulo de incidencia, ¿sí? Qué tan oblicuo, ¿sí? Y, ¿cierto? Como les indiqué, qué tan abierto, qué tan cerrado puede llegar, ¿ven? ¿Sí? Y otro valor que cuando llega a, esta- a realizar esta refracción, puede cambiar la velocidad, ¿está bien? ¿Sí? Como hemos hecho en el primer ejercicio, ¿no ven? Cuando pasaba por el, por el ojo, ¿no es cierto? Por ese elemento del ojo, sí, era diferente. Y cuando pasaba por ahí, la velocidad cambiaba, ¿verdad? Sí, sí, era mucho mayor la velocidad en el medio del aire, por ejemplo. ¿Cierto? Sí, era mucho mayor. Entonces, la ley de Snell nos indica que, ¿sí? Un rayo de luz puede variar por dos factores, ¿sí? Por el ángulo de incidencia y su velocidad. ¿Está bien? Por estos dos factores, como está indicado acá, ¿sí? ¿Qué se refiere eso? A estas dos variables, ¿sí? Determinadas por el índice de refracción. ¿Está bien? Que va a estar dado aquí igual. El índice de refracción es igual a magnitud, que es igual a la velocidad de la luz sobre la velocidad de la sustancia, o todo el elemento que atraviesa. ¿Está bien? Entonces va a variar siempre por estos dos factores. ¿Está bien? Como en la reflexión, ¿no es cierto? Los ángulos de incidencia eran iguales, ¿no es cierto? El ángulo de incidencia era igual al ángulo reflejado, ¿sí? Nosotros hemos determinado que eh, θ sub 1 es igual a θ sub 2 porque el ángulo era igual, ¿no es cierto? En este caso de la refracción, ¿sí? No va a depender de estos dos factores de incidencia, ¿verdad? El ángulo de incidencia y la velocidad, ¿no? Y la velocidad determinada a través del índice de refracción. Estos ángulos, ¿sí? En la refracción vamos a tener esta igualdad, ¿está bien? Esta igualdad que está escrita acá en el puntero, ¿sí? El índice de refracción 1, ¿sí? Por el ángulo de incidencia 1 va a ser igual a ¿qué? Al índice de refracción del medio 2 del frente, ¿sí? Por el seno del ángulo refractado, ¿sí? En el elemento 2, ¿está bien? ¿Sí? Esta ecuación nos va a permitir a nosotros hallar, ¿sí? La refracción de la luz sobre otros medios. ¿Está bien? Con esta ecuación nos vamos a determinar, ¿sí? Los, nos va a permitir determinar si los índices de refracción, también la velocidad de refracción, los ángulos de incidencia sobre otros medios. ¿Está bien? Bien. Entonces, concluyendo, para describir esta ecuación, N1, N2, como hemos mencionado, van a ser los índices de refracción, ¿sí? De dos medios, ¿sí? De un medio uno y un medio dos. Como hemos visto en los ejemplos, puede ser aire, puede ser líquido, ¿cierto? Y θ1 y θ2 son los ángulos, ¿sí? Medios respecto a la normal, ¿cierto? La normal, como les indiqué, es la perpendicular a la superficie, ¿verdad? Perpendicular a la superficie, siempre está en forma perpendicular, ¿está bien? Bien, algunos casos, límites útiles que vamos a ver también al momento de realizar algunos ejercicios y también de forma conceptual. ¿Qué nos dice? Vamos a tener una línea normal, ¿no es cierto? ¿Sí? Una línea normal. Para esto, si nuestro ángulo θ sub 1 dice, es igual a cero, ¿qué ocurre? ¿Sí? Este θ sub 1 es igual a cero, ¿qué indica? Que este rayo incidente va a estar sobre la línea normal. Por tanto, no hay cambio de dirección. También no va a haber cambio de dirección. ¿Sí? Igual, si nuestro ángulo θ sub 2, ¿no es cierto? Es igual a cero, ¿sí? No va a haber, ¿qué hemos dicho? No va a haber cambio de dirección, ¿verdad? Damos caso, ¿está bien? No va a haber cambio de dirección. Ahora,
Sí, nuestro índice de refracción 1, ¿está bien? Sí, de esta superficie, sí, de esta superficie, es mayor a nuestro índice de refracción 2, a esto, sí, a esta sustancia abajo, ¿no es cierto? Sí, es suficientemente grande, ¿no? Se puede existir un tita 2 real, ¿sí? Por tanto, aparece la refracción interna total, ¿está bien? Sí, aparece la refracción interna total, ¿ok? Entonces, a eso se refiere esta figurita, ¿sí? O este concepto de límites útiles, ¿está bien? Sí, de límites útiles, ¿sí? Bien, ya es las 10:50. Eh, vamos a quedar aquí esta clase. A la siguiente vamos a resolver ya ejercicios aplicando, ¿sí? El concepto de refracción y reflexión. ¿Está bien? ¿Alguna duda antes de despedirnos y encontrarnos nuevamente el día jueves? Bien. Entonces nos encontramos el día jueves, por favor. Que tengan un buen día. Hasta luego, Lisa.